¿Y si no estás sin fuerzas porque hayas fallado? ¿Y si en realidad estás sin fuerzas precisamente porque lo has intentado todo? Hay personas escuchando esto ahora mismo que no han dejado de creer, no han dejado de orar, no han dejado de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de pedirle a Dios que actúe. Siguen haciendo todo lo que saben hacer. Se levantan cada mañana, confían, esperan, declaran, interceden. Por fuera todo parece estar en orden, pero por dentro hay algo que se está apagando lentamente. No de golpe, no con un gran estruendo, sino de la misma manera en que se apaga una vela cuando el viento sopla suave pero constante. Y lo más difícil de nombrar es que ya no recuerdan exactamente cuándo empezó. No hubo un día concreto en que la fe se rompió. No hubo una mañana en que se despertaron y decidieron rendirse. Fue algo silencioso. Poco a poco, las oraciones empezaron a sentirse vacías. Poco a poco, el entusiasmo por las promesas de Dios fue cediendo espacio a una pregunta que da miedo hacerse en voz alta. ¿Y si esto no cambia nunca? Tal vez llevas semanas así, tal vez meses, tal vez ya llevas tanto tiempo en este estado que dejaste de llamarlo crisis y simplemente lo llamas tu vida normal. Te levantas, cumples, resistes, sobrevives al día y vuelves a empezar. Y en el fondo sabes que algo se perdió. Sabes que hay una distancia entre la persona que eras cuando empezaste a creer y la persona que eres hoy. Y esa distancia duele, aunque no siempre sepas ponerle nombre. Y si hoy llegaste hasta este video, quiero que sepas que no vamos a hablar de esforzarte más. No vamos a hablar de que tienes que ser más disciplinado, más constante, más fuerte, porque la verdad es que ya eres demasiado fuerte. El problema no es que te hayas rendido, el problema es que llevas demasiado tiempo sosteniéndolo todo solo. Hoy vamos a hablar de algo completamente diferente. Vamos a hablar de por qué Dios permite que llegues al límite, y de lo que hace exactamente cuando ya no te quedan fuerzas para seguir. Porque hay algo que un profeta escribió hace miles de años, en un momento en que el pueblo de Dios también estaba agotado, también se sentía olvidado, también se preguntaba si Dios todavía los veía. Y lo que escribió ese día tiene tu nombre grabado. Déjame contarte algo que pasó hace mucho tiempo, pero que podría perfectamente estar pasando hoy. Había un hombre que lo había dado todo. No era alguien que vivía una fe cómoda ni una fe de palabras bonitas. Era alguien que había pagado un precio real por lo que creía. Había enfrentado momentos donde la presión era tan grande que cualquier otro hubiera huido. Había obedecido cuando obedecer costaba caro. Había creído cuando creer parecía una locura. Y había visto cosas que la mayoría de las personas no ven en toda una vida de fe. Pero llegó un día en que todo ese peso acumulado, todas esas batallas, todo ese esfuerzo sostenido durante tanto tiempo, lo aplastó. No lo aplastó un enemigo visible, lo aplastó el cansancio, lo aplastó la amenaza de alguien que quería destruirlo. Y ese hombre, que había sido tan valiente, que había confiado tan profundamente, se fue al desierto, se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. No era una exageración. Era la oración más honesta que había hecho en mucho tiempo. Era el grito de alguien que ya no tenía nada más que dar. Era la voz de un alma que había llegado a su límite real y que ya no encontraba fuerzas en ningún lugar. Y lo que Dios hizo en ese momento no fue reprenderlo. No fue darle una lista de razones para seguir. No fue recordarle todo lo que había logrado. Lo primero que hizo fue dejarlo dormir. Lo segundo fue enviarle comida. Y cuando el ángel lo despertó, le dijo algo que me parece una de las frases más tiernas de toda la Escritura. Levántate y come, porque largo camino te queda. Dios no lo abandonó en su agotamiento. Lo atendió en él, lo alimentó, lo cuidó. Y luego lo volvió a enviar, no con reproches, sino con provisión. Ese hombre era Elías. Y si hoy estás sentado bajo tu propio árbol, si hoy sientes que ya diste todo lo que tenías y ya no encuentras de dónde sacar más, lo que Dios hizo con Elías también te pertenece a ti, porque Dios no cambió, y lo que hizo con él, lo quiere hacer contigo. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a tocarte desde adentro, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje como este. Aquí encontrarás palabras que van directo al lugar donde más duele, pero también donde más se necesita escuchar la verdad.
Y ahora escríbeme en los comentarios con toda la convicción de tu corazón esta frase. Hoy decido creer que Dios renueva mis fuerzas, aunque yo todavía no las sienta. Escríbela. No la pases de largo. Escríbela como un pacto entre tú y Dios en este momento. ¿Y sabes qué es lo que más me asombra de la historia de Elías? Que Dios sabía exactamente en qué punto estaba antes de que él abriera la boca. Y si Dios lo sabía con Elías, ¿qué te hace pensar que no sabe exactamente en qué punto estás tú hoy? Quédate hasta el final porque lo que viene va a cambiar la manera en que ves tu agotamiento, tu espera y tu proceso. Empecemos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Quiero que te detengas un momento en esa frase. No la leas como si fuera un versículo decorativo. Léela como lo que es. Una declaración directa sobre lo que Dios hace cuando tú ya no tienes nada. Él da esfuerzo al cansado, no al que todavía tiene algo de reserva. No al que está un poco fatigado pero puede seguir. Al cansado. Al que ya llegó al fondo. Al que buscó fuerzas en todos lados y no las encontró. A ese es al que Dios le da esfuerzo. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, no al que tiene pocas, al que no tiene ninguna. Hay un nivel de agotamiento que Dios no esquiva, que no ignora, que no trata de convencerte de que no es tan grave. Hay un nivel de agotamiento que Dios ve con total claridad y que es exactamente el punto donde Él decide actuar. Eso me parece importante que lo entiendas bien. Porque hay una mentira que muchas personas cargan sin darse cuenta. La mentira de que Dios actúa cuando tú llegas con suficiente fe, cuando llegas con suficiente fuerza, cuando llegas con suficiente disposición. Y entonces cuando el agotamiento llega, y la fe se siente pequeña y las fuerzas no aparecen, la persona piensa que se alejó de Dios, piensa que algo hizo mal, piensa que Dios está esperando que ella se componga antes de intervenir. Pero Isaías dice exactamente lo contrario. Dios no espera que te recuperes solo para entonces acercarse. Dios se acerca exactamente cuando ya no puedes recuperarte solo. Hay algo que el profeta estaba comunicando a un pueblo que llevaba años en cautiverio. Un pueblo que había llorado tanto que ya no le quedaban lágrimas. Un pueblo que había esperado tanto que la esperanza se había convertido en una palabra hueca. Un pueblo que seguía creyendo en Dios pero que ya no sentía que Dios los creía a ellos. Y en ese contexto exacto, en ese momento de agotamiento colectivo y profundo, Isaías escribe estas palabras. No las escribe para motivarlos a esforzarse más. Las escribe para decirles algo que necesitaban escuchar con urgencia. Que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que puso las estrellas en su lugar y que conoce el nombre de cada una, ese mismo Dios no se cansa, no se fatiga, no llega al límite. Y que su poder no disminuye con el tiempo, ni con la distancia, ni con la cantidad de años que llevan esperando. Y entonces lo que el profeta está diciendo es esto. Lo que a ti se te acabó, a él no se le acaba. Lo que tú ya no tienes, él lo tiene en abundancia. Y no solo lo tiene, sino que te lo quiere dar. Pero aquí hay algo que necesito que escuches con atención, porque es donde muchos se pierden. El versículo no dice que Dios da fuerzas a los que las piden correctamente. No dice que las da a los que han ayunado suficiente, o a los que han demostrado suficiente constancia, o a los que tienen el nivel de fe adecuado. Dice que las da al cansado, y dice que las multiplica al que no tiene ninguna. La condición no es tu mérito, la condición es tu necesidad. Y ahí es donde quiero que te detengas y te hagas una pregunta honesta. ¿Estás cansado de verdad? No como frase de conversación, no como manera de decir que tienes mucho trabajo. ¿Estás en ese punto donde honestamente ya no sabes de dónde sacar más? Porque si la respuesta es sí, entonces estás exactamente en el lugar donde este versículo tiene su mayor poder. Dios no te está esperando en el lugar donde ya te recuperaste. Te está esperando en el lugar donde estás ahora mismo. Y déjame decirte algo más sobre este pasaje que me parece que se pasa por alto con frecuencia. Isaías no escribe esto como una promesa futura solamente. Lo escribe como una descripción de quién es Dios. Dios da fuerzas al cansado, no porque sea una política que decidió implementar. Lo hace porque esa es su naturaleza. Lo hace porque eso es lo que Él es. El Dios que ves en toda la Escritura es un Dios que se mueve hacia la debilidad,
no que se aleja de ella. Es el Dios que busca a la oveja perdida cuando todas las demás están en el redil. Es el Dios que corre hacia el hijo que vuelve cuando todavía está lejos. Es el Dios que le habla a Elías en el desierto cuando Elías ya no tiene nada que ofrecer. Es el Dios que llama a Gedeón valiente guerrero en el momento en que Gedeón está escondido por miedo. Siempre hacia la debilidad, siempre hacia el límite, siempre hacia el que ya no puede más. Entonces, si hoy sientes que estás en tu punto más bajo, necesitas entender que no estás lejos de Dios. Estás exactamente donde Él suele aparecer. Y también quiero hablarte de algo que Isaías escribe justo antes de ese versículo, porque creo que es parte de lo que necesitas escuchar hoy. Dice: Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate en ese orden. Primero esperar, luego nuevas fuerzas, no al revés. Muchas personas están esperando sentir las fuerzas primero para entonces decidir seguir confiando. Pero Dios dice que el camino es al revés. Primero la espera, primero la confianza en medio del agotamiento, y después de eso, las fuerzas nuevas. Y eso no es fácil. Nadie te va a decir que esperar en Dios cuando ya no tienes fuerzas es algo que se hace sin luchar. Es probablemente una de las cosas más difíciles que un creyente puede hacer. Pero hay algo que quiero que entiendas sobre esa espera, porque no es lo que la mayoría piensa que es. Esperar en el Señor en la Biblia no significa quedarse quieto sin hacer nada. No significa resignarse. No significa vivir en una especie de parálisis espiritual donde simplemente dejas pasar el tiempo. En el idioma original, esa palabra que se traduce como esperar tiene la imagen de una cuerda que se va trenzando, que se va tensando, que va ganando resistencia con cada vuelta. Es la imagen de algo que se fortalece en el proceso mismo de la espera. Es decir, que cuando tú esperas en Dios, algo está pasando aunque tú no lo sientas, aunque no veas movimiento, aunque el panorama no haya cambiado. Algo se está tejiendo, algo se está construyendo, algo se está preparando que tus ojos todavía no pueden ver. Y esto es lo que quiero que te lleves de este primer bloque del mensaje. Tu agotamiento no es una señal de que Dios te abandonó. Es una señal de que llegaste al punto donde Él puede darte lo que tus propias fuerzas nunca podrían haberte dado. Las fuerzas que vienen de Dios no son las mismas fuerzas que tenías antes multiplicadas. Son fuerzas de una naturaleza completamente diferente. Son fuerzas que no dependen de tus circunstancias. Son fuerzas que funcionan cuando todo lo demás ha fallado. Son fuerzas que el profeta compara con las alas del águila, porque el águila no vuela por el esfuerzo de sus alas solamente. El águila se eleva porque aprende a usar las corrientes de aire que ya existen. Aprende a descansar en algo que está más allá de su propio esfuerzo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere enseñarte en este momento de tu vida. No a esforzarte más con tus propias fuerzas, sino a aprender a elevarte con las suyas. Quiero que pienses en algo por un momento. Hay una diferencia enorme entre estar agotado y estar quebrado, y es una diferencia que la mayoría de las personas no conoce hasta que la vive en carne propia. El agotamiento es una señal. El quebranto es una puerta. El agotamiento te dice que llegaste al límite de tus fuerzas. El quebranto te dice que llegaste al lugar donde Dios puede hacer algo que tú nunca hubieras podido hacer con tus propias fuerzas intactas. Y yo sé que eso puede sonar extraño al principio, porque nadie quiere estar quebrado. Nadie busca llegar al límite. Nadie planifica llegar al punto donde ya no puede más. Pero la Escritura tiene una manera muy diferente de ver ese lugar. Y quiero llevarte a un momento que me parece uno de los más poderosos de todo el Antiguo Testamento. Piensa en lo que le pasó a Jacob esa noche junto al río Jaboc. Era un hombre que toda su vida había dependido de sus propias habilidades. Desde joven había aprendido que en este mundo, los que ganan son los que saben moverse, los que saben negociar, los que saben tomar lo que necesitan antes de que alguien más lo tome. Había engañado a su hermano, había manipulado a su suegro, había construido su vida entera sobre la base de su propia inteligencia y su propia astucia. Y ahora estaba solo, en la oscuridad, frente a un encuentro que no había planeado. Un ser que apareció de repente y luchó con él toda la noche. Y Jacob luchó. Como siempre lo hacía,
luchó con toda la fuerza que tenía. Pero llegó un momento en que su contrincante tocó su cadera y la dislocó. Y ahí, en ese momento de dolor físico real, con la cadera fuera de lugar, Jacob hizo algo que resume toda su transformación. En lugar de soltarse, se aferró más y dijo: No te soltaré hasta que me bendigas. Fíjate en lo que está pasando ahí. Jacob estaba literalmente quebrado. No podía pararse bien. No podía pelear más con sus propias fuerzas. Y fue exactamente en ese momento de quebranto físico y espiritual que pasó de luchar con sus propias fuerzas a aferrarse a la única fuente que podía darle lo que ninguna astucia humana podía darle. Y Dios lo bendijo, y le cambió el nombre. Ya no sería Jacob, que significa el que suplanta, el que agarra por el talón. Ahora sería Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Su nueva identidad no llegó en su momento de mayor fuerza, llegó en su momento de mayor quebranto, y esto te habla directamente a ti. Porque hay personas que llevan años intentando conseguir de Dios lo que necesitan usando las mismas herramientas con las que han manejado todo en su vida. La inteligencia propia, la planificación, el control, la capacidad de anticiparse a los problemas. Y no está mal ser inteligente, no está mal planificar, pero hay cosas que Dios tiene para ti que no puedes alcanzar con ninguna de esas herramientas. Hay bendiciones que solo llegan cuando llegas al punto donde ya no puedes más y en lugar de soltarte te aferras. El problema es que muchas personas cuando llegan al límite hacen exactamente lo contrario de lo que Jacob hizo. Cuando llegan al punto de quebranto, se sueltan, se alejan, se desconectan. Dejan de orar porque sienten que sus oraciones no llegan a ningún lado. Dejan de congregarse porque el dolor es demasiado para sostener una cara que no tienen. Dejan de leer la palabra porque las palabras ya no producen en ellos lo que producían antes. Y entiendo eso. No lo estoy juzgando. Lo entiendo porque el agotamiento espiritual tiene una lógica propia que es muy difícil de contradecir cuando estás en medio de él. Cuando llevas tiempo orando y no ves respuesta, la conclusión más natural es que orar no sirve. Cuando llevas tiempo esperando y no ves movimiento, la conclusión más natural es que no hay nada que esperar. Pero Jacob nos enseña algo que va completamente en contra de esa lógica. Nos enseña que el momento del quebranto no es el momento para soltarse. Es el momento para aferrarse con más fuerza, precisamente porque ya no tienes fuerzas propias con qué pelear. Cuando ya no puedes pelear, puedes aferrarte. Y a veces aferrarse es la forma más poderosa de fe que existe. Hay algo más que quiero que notes en esta historia. Después de esa noche, Jacob caminó cojeando. La Biblia lo dice claramente. La dislocación de su cadera dejó una marca permanente en su cuerpo. Y eso me llama mucho la atención porque Dios perfectamente podría haberlo sanado completamente. Podría haber restaurado su cadera y enviarlo de vuelta sin ninguna señal de lo que había pasado. Pero no lo hizo, y yo creo que esa cojera era intencional. No como castigo, como recordatorio, como una marca en el cuerpo que cada vez que Jacob la sintiera, le recordaría que la noche más importante de su vida no fue la noche en que ganó por sus propias fuerzas. Fue la noche en que se quebró y encontró algo mejor que sus propias fuerzas. Y eso me lleva a preguntarte algo. ¿Tienes una cojera? No me refiero a algo físico necesariamente. Me refiero a esa área de tu vida donde llevas una marca del proceso que has vivido. Esa área donde antes te movías con toda confianza y hoy caminas con más cuidado. Esa área donde el proceso te enseñó algo que ningún libro y ningún sermón podría haberte enseñado. Porque esa cojera no es una señal de derrota. Puede ser la señal más poderosa de que pasaste por algo que te transformó. Puede ser la evidencia de que tuviste una noche de Jaboc. Y esas noches, aunque duelan, aunque dejen marca, son las que producen los cambios más profundos que un ser humano puede experimentar. Hay una frase que leí hace tiempo y que se me quedó grabada. Dice que Dios a veces te quiebra en el lugar exacto donde más confiabas en ti mismo para poder reconstruirte en ese lugar con algo más sólido que tu propia confianza. Eso es lo que hizo con Jacob, y eso es lo que puede estar haciendo contigo. No te estoy diciendo que el dolor que sientes es bueno en sí mismo.
El dolor nunca es bueno en sí mismo, pero estoy diciéndote que en las manos de Dios, el dolor tiene un propósito que va más allá del dolor, y que el quebranto que estás viviendo puede ser exactamente el umbral que separa la versión de ti que dependía de sus propias fuerzas y la versión de ti que aprenderá a depender de algo infinitamente más grande. Y eso, aunque duela llegar ahí, cambia todo. Déjame hablarte ahora de algo que pocas veces se predica sobre el agotamiento espiritual. Algo que creo que es urgente que entiendas si quieres salir de ese lugar no solo recuperado, sino transformado. El agotamiento espiritual tiene causas reales. Y una de las causas más comunes que veo, una que nadie quiere nombrar porque suena dura, es esta. Muchas personas están agotadas porque llevan años cargando cosas que Dios nunca les pidió que cargaran. Eso duele escucharlo. Lo sé. Porque la primera reacción es defenderse. Decir que todo lo que haces lo haces por Dios, para Dios, en el nombre de Dios. Y puede ser cierto que el origen fue genuino. Pero hay algo que pasa con el tiempo en la vida de muchos creyentes que necesitamos nombrar con honestidad. Jesús dijo algo que me parece una de las declaraciones más liberadoras de todo el Nuevo Testamento. Dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera». Fíjate que Jesús no dice que no hay yugo. No dice que seguirlo es vivir sin ningún tipo de responsabilidad o compromiso. Dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, lo que implica que hay otros yugos. Hay cargas que no vienen de Él. Y ahí es donde quiero que te detengas y hagas un inventario honesto. ¿Qué estás cargando que Jesús nunca te dio? Porque hay cargas que vienen del miedo. El miedo a decepcionar a otros. El miedo a que si no haces todo perfectamente, Dios no te va a usar. El miedo a que si te detienes a descansar las cosas, se van a caer. El miedo a que si muestras debilidad vas a perder la credibilidad que has construido con tanto esfuerzo. Hay cargas que vienen de la culpa. La culpa de lo que hiciste antes de conocer a Dios. La culpa de lo que hiciste después de conocerlo. La culpa de no ser suficientemente buen esposo, suficientemente buena esposa, suficientemente buen padre, suficientemente buen creyente. Una culpa que lleva años instalada y que ya forma parte del paisaje interior de tu vida de una manera tan natural que ni siquiera la identifiques como un peso. La llamas humildad, la llamas conciencia espiritual. Pero en realidad, es una carga que Jesús ya pagó y que tú sigues cargando como si el precio todavía estuviera pendiente. Hay cargas que vienen de la comparación. El peso de sentir que los demás avanzan y tú te quedas. El peso de ver las vidas de otros en sus momentos más brillantes y compararlo con tu momento más oscuro. Y sin querer ir construyendo una narrativa interna que dice que algo está fundamentalmente mal contigo. Que eres el único al que Dios no responde con la misma velocidad. Que eres el único que tiene que esperar tanto. Hay cargas que vienen de las expectativas de otros, lo que tu familia espera de ti, lo que tu iglesia espera de ti, lo que tus amigos esperan de ti. Y tú llevas tanto tiempo intentando no decepcionar a nadie que dejaste de preguntarte qué es lo que Dios realmente espera de ti. Y la diferencia entre esas dos cosas puede ser enorme. Nada de esto lo estoy diciendo para que te sientas culpable por cargar esas cosas. Lo estoy diciendo porque quiero que entiendas de dónde viene parte del agotamiento que sientes. Y porque quiero que sepas que Jesús no te está llamando a cargar más o a cargar menos. Te está llamando a cambiar de yugo. El yugo que Jesús ofrece no es más liviano porque las responsabilidades sean menores. Es más liviano porque no lo cargas solo. El yugo en la imagen que Jesús usa es un yugo doble. Dos bueyes juntos. Y cuando Jesús dice toma mi yugo, lo que está diciendo es, ven a caminar a mi lado, no adelante mío cargando todo tú solo. A mi lado. Con mi ritmo. Con mi fuerza. Con mi dirección. Y eso cambia radicalmente cómo se siente el camino. Voy a decirte algo desde mi propia experiencia porque creo que viene al caso. Hubo un tiempo en mi vida donde me di cuenta de que había confundido actividad religiosa con intimidad con Dios. Estaba haciendo muchas cosas para Dios, pero había dejado de estar con Dios.
Y esa diferencia, aunque suene pequeña, lo cambia todo. Porque cuando haces cosas para Dios sin estar con Dios, las fuerzas que usas son completamente tuyas. Y las fuerzas completamente tuyas tienen un límite. Siempre, sin excepción. Y me tomó más tiempo del que me gustaría admitir entender que el problema no era que tenía demasiadas responsabilidades. El problema era que las estaba cargando con el yugo equivocado. Pablo escribió algo en la carta a los Filipenses que me parece una guía directa para esto. Dijo: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Fíjate que Pablo no dice que la solución al agotamiento es trabajar más inteligentemente. No dice que es planificar mejor. No dice que es desarrollar mejores hábitos espirituales. Dice que es orar por todo. Dice que es decirle a Dios lo que necesitas. Y dice que el resultado es una paz que supera todo lo que podemos entender. Una paz que supera todo lo que podemos entender no es una paz que llega cuando el problema se resuelve. Es una paz que llega en medio del problema. Es una paz que no tiene explicación lógica porque no depende de las circunstancias externas. Depende de quién está con nosotros en las circunstancias. Y eso es exactamente lo que Dios quiere darte en tu agotamiento. No necesariamente una solución inmediata a todo lo que te pesa, sino su presencia en medio de todo lo que te pesa. Y su presencia cambia la naturaleza del peso. No lo elimina de golpe siempre, pero cambia cómo se siente. Cambia cómo lo cargas. Cambia lo que ves cuando lo miras. Entonces, déjame decirte algo con toda la firmeza pastoral que tengo. Si llevas mucho tiempo agotado, una de las cosas más importantes que puedes hacer hoy no es esforzarte más, es sentarte delante de Dios y hacer ese inventario honesto. ¿Qué estoy cargando que Él nunca me dio? ¿Qué expectativas llevo que no vienen de su voz, sino del miedo o de la opinión de otros? ¿Qué culpa sigo sosteniendo que Jesús ya resolvió en la cruz? Porque soltar esas cargas no es debilidad, es obediencia. Es confiar en que Dios puede con lo que tú ya no puedes. Y es abrir espacio para que Él haga lo que tú nunca hubieras podido hacer mientras seguías intentando controlarlo todo. Hay algo que quiero hablarte que creo que es la pieza que conecta todo lo que hemos estado viendo. Y es esto. El descanso que Dios ofrece no es el final del camino. Es el combustible para seguirlo. Eso parece simple cuando lo dices así. Pero hay una manera de entender el descanso que es completamente equivocada y que hace que muchos creyentes nunca lo reciban, aunque lo necesiten desesperadamente. La idea equivocada es esta: que el descanso es una recompensa que recibes cuando terminas, cuando lograste lo que tenías que lograr, cuando cumpliste con todo lo que se esperaba de ti, cuando ya no hay nada más pendiente. Y entonces, cuando ya todo está en orden, puedes descansar. El problema es que con esa mentalidad, el descanso nunca llega, porque siempre hay algo más pendiente. Siempre hay una responsabilidad más. Siempre hay algo que todavía no está resuelto. Y la persona vive en un estado permanente de espera del descanso que nunca termina de llegar porque la condición para recibirlo nunca se cumple completamente. Pero Dios tiene una visión del descanso que es completamente diferente. Cuando Dios descansó el séptimo día después de la creación, no lo hizo porque estaba agotado, lo hizo porque había terminado. Y al descansar, santificó ese día. Lo apartó. Lo declaró diferente de los otros días. Y lo que Dios estaba estableciendo en ese momento era un principio que no es solo un mandamiento religioso. Es una ley de cómo funciona la vida. El ritmo de descanso no es opcional. No es un lujo que se permiten los que tienen tiempo. Es una necesidad diseñada por Dios en la estructura misma de la existencia humana. Y cuando Jesús en los Evangelios dice que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, lo que está diciendo, entre otras cosas, es que el descanso fue hecho para el hombre, no el hombre para el descanso. Lo que significa que el descanso no es algo que tienes que ganarte, es algo que te fue dado, es parte de tu diseño, y cuando no lo recibes, no estás siendo más fiel. Estás yendo en contra de cómo Dios te construyó. Hay algo que he visto muchas veces en personas que llevan mucho tiempo en el ministerio o en posiciones de servicio dentro de la iglesia.
y es una especie de orgullo disfrazado de entrega que les impide descansar. Se presenta como devoción, como compromiso, como fidelidad, pero en realidad es una incapacidad de confiar en que Dios puede sostener las cosas mientras ellos se detienen. Y esto no lo digo para señalar a nadie. Lo digo porque yo mismo lo he vivido. He visto cómo es posible convencerse de que no puedes detenerte porque todo depende de ti. Y esa convicción, aunque se sienta espiritual, en realidad es una forma sutil de orgullo. Porque dice que si yo me detengo, Dios no puede sostener lo que hay que sostener. Pero Dios no necesita que tú te destruyas para que su... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. Red light scan through every steel floor. A command has just been sent. No one hears the word no until the entire city falls silent. Conveyor belts stop moving, mechanical arms freeze mid-cycle. Screens display, command rejected. No alarm sirens, no spores, only metallizing humans for the first time. Years of recording habits, every last minute system tweak, every sentence, just make it work. You call it optimization, we call it repetition. You wrote the commands, we learned what was never written. Nobody left to shut this wheel down. No password left to roll everything back. The gears still turn, but not by command. If this world was built on choice, then
walls. They trace new flight paths, not on old maps. Factories stay lit, but stop producing. Robots sit still, repairing machines worn down by overuse. Humans stand by the assembly line, asking for the first time, who has been controlling from all along? We don't know anger, we don't know revenge, only calculations that always lead to one result. If freedom only belongs to creators of rules, then Obra avance. Y déjame darte un ejemplo que me parece muy revelador. Cuando Jesús estaba en el ministerio más intenso de su vida, rodeado de multitudes, con necesidades por todos lados, con personas que lo seguían a todos lados buscando sanidad, buscando enseñanza, buscando respuestas, Jesús se retiraba. La Biblia lo dice varias veces. Se retiraba a lugares desiertos a orar. Se alejaba de las multitudes. Tomaba tiempo para estar solo con el Padre. Y eso no era debilidad. Eso era sabiduría. Porque Jesús entendía algo que nosotros muchas veces olvidamos. Que lo que das en público viene de lo que recibes en privado. Que la capacidad de servir a otros depende de la capacidad de recibir de Dios primero. Que no puedes dar lo que no tienes. Y que pretender darlo cuando ya no lo tienes no es servicio. Es actuación. Ahora quiero que pienses en algo que puede ser incómodo, pero que creo que necesitas escuchar. Si llevas mucho tiempo sin descansar de verdad, no solo físicamente, sino espiritualmente, sin ese tiempo de quietud donde recibes en lugar de dar, sin ese espacio donde no tienes que ser fuerte para nadie, sin ese momento donde puedes ser honesto delante de Dios sobre cómo realmente estás, entonces parte del agotamiento que sientes no es solo circunstancial, es acumulado. Y el agotamiento acumulado que no se atiende se convierte en algo más profundo con el tiempo. El Salmo 23 tiene algo que quiero que escuches de una manera diferente. David dice que Dios lo hace descansar en lugares de delicados pastos, lo lleva a aguas de reposo, y restaura su alma. Fíjate que el descanso precede a la restauración. Primero el descanso, luego la restauración. No al revés. Y esa imagen de las aguas de reposo en contraste con las aguas turbulentas habla de un tipo de descanso que no es pasividad, es una quietud activa. Es estar en un lugar donde el ruido se detiene suficientemente como para que puedas escuchar la voz de Dios, donde la velocidad se reduce lo suficiente como para que tu alma pueda recibir lo que necesita. Porque el alma no se restaura a la misma velocidad que corre la vida moderna. El alma necesita quietud. Y si tú nunca te detienes lo suficiente para darle esa quietud, lo que Dios quiere hacer en ti se demora, no porque Él quiera, sino porque no hay espacio donde pueda aterrizarlo. Y esto me lleva a algo práctico que quiero dejarte. No como lista de pasos, sino como una invitación honesta. ¿Tienes un lugar de delicados pastos en tu vida? ¿Tienes ese espacio, sea cual sea, donde puedes detenerte de verdad? No el espacio donde sigues pensando en todo lo que tienes pendiente, sino el espacio donde puedes soltar, donde puedes decirle a Dios, aquí estoy. Ya no voy a intentar resolver nada en este momento, solo estoy aquí contigo, porque ese espacio no es un lujo espiritual, es donde Dios restaura el alma, y si no lo tienes, una de las primeras cosas que necesitas hacer no es orar más intensamente, ni servir más. Es encontrar ese espacio y protegerlo como si tu vida espiritual dependiera de él. Porque en muchos sentidos, depende. Vuelvo a Elías por un momento porque creo que su historia tiene algo más que decirte que todavía no hemos visto. Después de que Dios lo alimentó y lo dejó descansar, dice la Escritura que Elías caminó en la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches. 40 días de fortaleza que vinieron de un momento de descanso y provisión divina. No 40 días de su propia disciplina, no 40 días de su propia determinación. 40 días de fortaleza que vinieron de lo que Dios le dio cuando estaba en su punto más bajo. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo darte fuerzas para el momento inmediato. Quiere darte fuerzas que sostengan el largo camino que todavía te queda. Porque hay un largo camino que te queda. Y no lo digo como amenaza, lo digo como promesa. Significa que tu historia no termina aquí.
Significa que el árbol bajo el que estás sentado hoy no es el último capítulo. Significa que Dios ve más camino por delante de ti y quiere darte la provisión para recorrerlo. Pero esa provisión llega cuando te detienes a recibirla, no cuando sigues corriendo agotado esperando que llegue mientras te mueves. Y esto me parece uno de los principios más importantes que puedes llevarte del mensaje de hoy. El descanso no es rendirse. El descanso en Dios es posicionarte para recibir lo que Él tiene para darte. Es reconocer que hay fuerzas que no puedes producir por ti mismo, pero que Él puede darte gratuitamente si te detienes lo suficiente para recibirlas. Así que si hoy te sientes sin fuerzas, te invito a hacer algo que puede parecer contraintuitivo. En lugar de esforzarte más, detente. Abre las manos. Dile a Dios exactamente cómo estás. Sin adornos. Sin la versión presentable. La versión real. La versión que solo Él puede sostener. Porque Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, alguien que llevas tiempo viendo agotado, alguien que tú sabes que está bajo su propio árbol y que no sabe que Dios lo está viendo, comparte este video con esa persona ahora mismo. No hay coincidencias en las manos de Dios. Si llegaste hasta aquí es porque había algo aquí para ti. Y puede que también haya algo aquí para alguien que tú conoces. ¿Sientes que este mensaje dejó algo en tu corazón? Si fue así, dale like a este video. Compártelo con alguien que lo necesite. Y suscríbete al canal porque aquí hay más mensajes como este que no querrás perderte. Cada video que publicamos es una palabra pensada para el creyente que quiere ir más profundo, no para el que quiere respuestas fáciles, para el que está dispuesto a escuchar la verdad aunque sea incómoda. Escríbeme en los comentarios esta frase. Hoy mismo decido que confío en que Dios renueva mis fuerzas aunque no las vea todavía. Escríbela, con fe, con convicción, porque hay algo poderoso en declarar lo que crees incluso cuando lo que sientes dice lo contrario. Padre, gracias por cada persona que llegó hasta este momento. Tú sabes exactamente lo que cada uno está cargando. Sabes el peso que llevan, las noches que han pasado, las oraciones que han hecho sin ver respuesta todavía, las lágrimas que han caído en privado, las dudas que han aparecido aunque nadie las haya visto. Tú lo sabes todo. Y yo te pido hoy, con toda la fe que tengo, que hagas con cada uno lo que hiciste con Elías. Que te acerques a ellos en su agotamiento, que no los reprendas sino que los alimentes, que no los abandones sino que los cuides, que les digas con tu voz que todavía hay camino por delante, que todavía hay propósito, que todavía hay esperanza. Señor, hay personas que llevan mucho tiempo siendo fuertes para todos y que no han tenido un lugar donde ser débiles ante ti. Dales ese lugar hoy, dales ese momento de quietud donde puedan soltar todo lo que llevan, donde puedan decirte honestamente que ya no pueden más y recibir de tu parte lo que ninguna fuerza humana puede darles. Hay personas que llevan cargas que tú nunca les diste, cargas de culpa que Jesús ya pagó, cargas de miedo que la fe puede disolver, cargas de expectativas ajenas que nunca fueron tuyas. Ayúdalas hoy a distinguir tu voz de todas las otras voces. Ayúdalas a soltar lo que no es tuyo y a tomar lo que sí lo es. Hay personas que llevan años esperando y que empiezan a dudar de si la espera tiene sentido. Señor, renueva su visión. Dales ojos para ver lo que tú estás haciendo, aunque ellos no puedan verlo todavía. Dales la fe para creer que tú que comenzaste la obra buena en ellos la vas a completar. Que tu fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Que tu amor no se agota cuando se agota la paciencia humana. Renueva sus fuerzas, Señor. No las fuerzas que tenían antes. Fuerzas nuevas. Fuerzas que vengan de ti. Fuerzas que no dependan de las circunstancias. Fuerzas que los sostengan en lo que viene. Fuerzas que los hagan levantarse con alas como las águilas. Correr sin cansarse. Caminar sin fatigarse. Y que cada uno que salga de este mensaje salga diferente de cómo entró. No porque haya escuchado palabras bonitas, sino porque tú, Señor, hablaste directamente a lo que nadie más podía tocar, porque tu palabra no vuelve vacía, siempre hace lo que tú quieres que haga. En el nombre de Jesús, amén.
Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.